Hola, es un gusto saludarte. En esta ocasión te quiero mostrar el procedimiento que debes de seguir para crear tus tablas de Access. Lo primero que necesitamos es descargar el archivo que se encuentra en el sitio web. Entramos al sitio web, nos vamos a materiales, le damos aquí donde dice material para el extraordinario y buscamos la opción de sistemas de información en el primero que dice primer periodo de regularización. Abrimos. El archivo que necesitamos es este que dice guía de ejecución. Le vamos a dar clic en la guía de ejecución y nos despliega estas hojas. Nos vamos abajo en el último trabajo y como se puede ver aquí vamos a construir el archivo en Access con estas tres tablas. El que dice datos es la tabla número 1, la que dice evaluación es la tabla número 2 y la que dice observaciones es la tabla número 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que descargar nuestro archivo que ya hemos creado con todos los alumnos capturados, sus calificaciones, la fecha y cada uno de los criterios. Ya tenemos aquí el archivo con todas las calificaciones y las gráficas. Ya ese ya lo terminamos. Nos dirigimos en la parte de arriba, le damos descargar y lo descargamos como Excel. Esperamos a que el sistema haga su trabajo. En este caso lo voy a guardar en el escritorio. Aquí lo pongo. Vamos a crear nuestro archivo en Access. Abrimos Access. Le damos aquí en nuevo, una base de datos en blanco y le cambiamos el nombre. Vamos a poner estudiantes guión y el nombre del alumno. Le damos crear y por defecto nos arroja una tabla que es la tabla número 1. Esa la vamos a dejar ahí en un momento, no le vamos a cambiar nada. Venimos aquí arriba, dice datos externos, le damos nuevo origen, le damos de un archivo en Excel. Buscamos el documento que descargamos de la hoja de cálculo, recordemos que lo tengo en escritorio. Le vamos a poner este documento que es el que capturamos de la base. Le damos a aceptar. Siguiente, 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 siguiente. Le damos finalizar. Cerramos esta ventana. Como creamos mal la tabla en la hoja de cálculo, aquí nos arrojan algunos errores de importación, pero en realidad lo único que vamos a hacer es eliminar estos errores de importación. Le decimos que sí. Le decimos que sí. Y ya nada más tenemos la hoja base con todos los datos capturados de los estudiantes. Aquí tenemos un problema en la numeración. Lo que vamos a hacer nosotros es cambiar la numeración. ¿Qué es lo que hacemos? Nos venimos a esta parte de inicio, le damos en ver, le damos vista diseño y como puedes darte cuenta, ID tiene una llavecita. Esa llavecita nos impide modificar el campo. Le vamos a quitar la llave y ya podemos eliminar el campo. Eliminamos la fila, nos pregunta si sí y ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que el campo 1, ese va a ser nuestro ID. Y aquí lo escribimos, ID. Y le ponemos que va a ser número. Escribimos ID y nos vamos a ver la vista de la hoja de datos. Le decimos que sí la guarde y ahora tenemos que arreglar nuestra tabla. Aquí hay campos que no deben de estar. Entonces lo que vamos a hacer es botón derecho y eliminar estos registros para que nuestra tabla quede como debe de ser. Todos estos registros tienen que ser eliminados. ¿Sí?
Ahora aquí tenemos dos campos que también deben de ser eliminados. Ya tenemos prácticamente nuestra tabla base. Como puedes darte cuenta, hay detalles en la construcción. Por ejemplo, estos valores, estos datos, no deben de estar aquí, deben ser los encabezados de nuestras tablas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es nombre del alumno, que lo tenemos aquí, este es el grado, entonces aquí le cambiamos grado. Este es el grupo, esta es la fecha, este es el criterio 1, criterio 2, y así seguimos hasta cambiar todos los encabezados. Listo, ya tenemos el último encabezado. Ahora borramos estos registros porque no los vamos a ocupar. Le decimos que sí. Ahí están todos nuestros registros. Como puedes darte cuenta, en el campo de ID no tenemos ningún registro establecido. Entonces nos vamos a ir a nuestra hoja de datos que tenemos acá en nuestra hoja de cálculo. Copiamos los datos, que son el número de las 187 personas. Es posible que en tu archivo ya esté esa columna. Si no, copiamos y nos venimos a Access a pegarlos. Y los pegamos. Y ahí nos dice que son 187 registros. Confirmamos que sí. Bien, esta es nuestra tabla base. Esa tabla ya no le vamos a hacer modificaciones. Lo que vamos a hacer con esta tabla base nada más es revisamos que todos los campos sean a lo que me refiero. ¿A qué quiero decir con esto? Primero, observemos que aquí me sobran campos. Del campo 18 al campo 29. Esos campos no los necesito, los voy a eliminar. El último campo es este que dice nivel de desempeño. Segundo, aquí en la vista diseño, vamos a revisar que todo lo que esté escrito corresponda al tipo de datos que están capturados. Por ejemplo, ID es número. Nombre del alumno debe ser texto largo. Grado debe ser número. Grupo debe ser número. Fecha de evaluación debe de ser fecha. Entonces aquí le cambiamos. Criterio 1 debe ser número. Criterio 2 debe ser número. Y así hasta el criterio 7. La valoración del profesor también debe ser número. La participación es texto corto y el nivel de desempeño texto corto. ¿Sí? Aquí le damos ver la vista de diseño y modificamos todos estos datos. Ahora vamos a checar. Voy a pasar la tabla 1 para acá para que la base sea la primera tabla, y ahora voy a empezar a trabajar con la tabla que me da por defecto. Ahora vamos a trabajar con la tabla número 1. La tabla número 1 va a cambiar de nombre. Recordemos que en el archivo que descargamos del sitio web es construir estas tres tablas: la tabla datos, la tabla evaluación y la tabla observaciones. Entonces venimos, tenemos la tabla número 1 creada, le damos vista diseño
y ahí en vista diseño nos permite cambiar el nombre y le vamos a poner datos. Aceptamos. Aquí está nuestra tabla datos. Creamos ahora la segunda tabla, que es la tabla evaluación. Le damos aquí crear tabla. Cambiamos a vista diseño. Ponemos a la tabla evaluación. Aceptamos. Y creamos una tercera tabla. La tercera tabla, recordemos que se llama observaciones. Le damos aquí, crear tabla. Cambiamos a vista diseño y le damos observaciones. Ahí ya le damos nombre. Y ahí está. Ya tenemos nuestra hoja base, nuestra hoja de datos, nuestra hoja de evaluación y nuestra hoja de observaciones que están aquí arriba. Base, datos, evaluación y observaciones. Para esto nos quedamos trabajando en la hoja de datos, ¿sí? Y tenemos que escribir los campos que nos pide el archivo. Aquí tenemos datos, nos pide ID, NIP del alumno, nombre del alumno, materia, grado, grupo y fecha de evaluación. Entonces los vamos a escribir. Entonces, para hacerlo más sencillo, voy a minimizar esta ventana para que tengamos a la vista. Ahí está. Entonces ya tenemos aquí a la vista el archivo que tenemos que modificar. Entonces nos está pidiendo que hagamos el ID. Obviamente el ID tiene que ser número. Le quitamos número. Le quitamos la llavecita porque si no, no nos deja trabajar. Aquí otra vez en diseño de tabla aparece la clave principal, le quitamos la llave. Ya tenemos número. Luego nos dice que escribamos NIP alumno, nombre alumno. Luego nos dice que materia, grado, grupo, fecha, evaluación. Y listo. Entonces el primero es número. Bien. NIP del alumno debe ser número también. Cambiamos aquí. Texto corto, mejor texto largo porque hay algunos nombres que están muy extensos. Materia, grado, grupo deben ser números. Materia debe ser texto corto. Grado debe ser número. Grupo debe ser número. Y la fecha, pues aquí le modificamos. Debe ser el formato fecha y hora. Y listo. Esa tabla ya quedó. Ahora nos regresamos al archivo que tenemos aquí. Y nos damos cuenta de que la evaluación tiene estas características. Entonces hay que acomodarlo. Vamos a la tabla de evaluación. Quitamos la llave de la clave principal. Recuerda que está aquí en este apartado de diseño de datos. Quitamos la llave. Y el primero tiene que ser NIP del alumno. NIP alumno. Debe ser número. Luego los criterios. Trabajo en clase. Luego dice tareas. Después dice participación. Participación. Luego dice conducta. Después dice trabajo en equipo. Eso lo tenemos aquí. Luego dice puntualidad, cuaderno y valoración del profesor. Puntualidad,
cuaderno y valoración profesor. Y listo. Ya nada más checamos que correspondan a todos los aspectos que sean número. Entonces aquí le modificamos a número. Todos deben de ser número. Bien, ya tenemos esa tabla. Ahora vamos a la última. La última tabla, que es la de observaciones, que se alcanza a ver del lado derecho. Vamos a la tabla aquí en Access de observaciones. Quitamos nuevamente la llave. Y ahora el primero es NIP alumno, que es número. Luego es nombre del alumno. ¿Sí? Recuerda que es esta hoja. Es nombre del alumno, participación, desempeño y valoración profesor. Entonces nos regresamos para acá. Dice aquí de este lado, nombre del alumno. Vamos a escribir nombre alumno, luego participación, después desempeño, valoración profesor y fecha evaluación. Modificamos el tipo de datos. El primero debe ser número, el segundo debe ser texto largo por lo extenso de algunos nombres, participación está bien, texto corto, desempeño texto corto, la valoración del profesor debe ser número y la fecha en formato de fecha. Y listo. Ya prácticamente estamos terminando. Entonces vamos a ver cómo nos quedan nuestras tablas. Tenemos aquí datos, vemos nuestra hoja de datos, le decimos que sí, y aquí está, ¿no? ID, NIF del alumno, nombre del alumno, materia, grado, grupo y fecha. Luego nos vamos a la tabla de evaluación, le decimos que quiero ver la vista hoja de datos, le digo que sí guarde, y aquí está, NIF del alumno, sus trabajos y la valoración. Y al final observaciones, igualmente le damos vista hoja de datos, le doy guardar y aquí está, NIF del alumno, nombre del alumno, participación, desempeño, valoración y fecha de evaluación. Ahora lo que tengo que hacer es copiar los datos. Copiamos los de la hoja base. Entonces nos venimos aquí, ID, que es el primero, botón derecho, copiar, y vamos a pegar el ID en todas aquellas hojas que tienen esa numeración. Buscamos, aquí está ID, que es la primera, pegamos, le decimos que sí, vamos a evaluación, aquí no tenemos ID, observaciones, no tenemos ID. Después copiamos los nombres de los alumnos, copiar, le damos aquí en datos, aquí donde dice nombre, pegamos los nombres de los alumnos, le decimos que sí, aquí ya están pegados todos los nombres de los alumnos, buscamos en otra donde deban ir los nombres de los alumnos, aquí tenemos en observaciones, pegamos los nombres, le damos que sí, y ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los estudiantes necesitan un número de identificación, que en este caso es el NIP. Como puedes darte cuenta, no tenemos ningún NIP creado.
Pues para hacerlo mucho más sencillo, acá en la hoja de cálculo vamos a crearles un NIP. Por ejemplo, como todos son de segundo, yo voy a poner aquí NIP del alumno y les voy a poner 2, 0, 0, 1, o sea, 2001. Significa que este estudiante es de segundo año y tiene el número 1. Después le pongo 2, 0, 0, 2. Luego 2, 0, 0, 3. Y así vamos a modificarlo. Jalamos aquí los datos hasta el 187. Entonces el último alumno va a ser el 2, 187. ¿Sí? Ahí están los datos. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este NIP. Seleccionamos todos los datos. Le damos control C para copiar. Venimos a Access. Y aquí donde está la columna NIP del alumno, pegamos nuestros datos. Le decimos que sí, son 187 registros. Ya están pegados. Ahora, este mismo NIP del alumno lo vamos a pegar en la hoja de evaluación. NIP del alumno, pegamos, decimos que sí. En observaciones tenemos NIP del alumno, también lo pegamos. Le decimos que sí. En la hoja base no tenemos ese NIP. Solamente tenemos el ID. Y listo, ya tenemos aquí el NIP del alumno, la evaluación y las observaciones. Ya tienen todos el NIP. Seguimos copiando. Tenemos en la base grado y grupo. Copiamos grado. Buscamos dónde debe ir el grado. En este caso tenemos la columna. Pegamos. Venimos a la base. Ahora copiamos el grupo. Nos venimos a los datos, a la tabla datos, pegamos el grupo. Nos regresamos a la base, aquí tenemos todas las fechas de evaluación, copiamos evaluación, nos venimos a datos y pegamos las fechas. Ahí está. Entonces ya tenemos ID, NIP del alumno, nombre del alumno, materia, grado, grupo y fecha. Checamos en evaluación, no tenemos que poner nada de la fecha. Checamos en observaciones, aquí está participación, desempeño, valoración y fecha. Aquí sí tenemos que copiar la fecha. Entonces nos regresamos a la base, copiamos la fecha, damos en observaciones y pegamos la fecha. Le decimos que sí. Nos regresamos a la base. Tenemos aquí participación, copiamos participación, nos venimos acá a la tabla de observaciones, aquí tenemos participación, pegamos participación, le decimos que sí, otra vez nos vamos a la base, tenemos nivel de desempeño, copiamos nivel de desempeño, nos venimos aquí a la base y pegamos desempeño. Esta fila, esta columna nos da las valoraciones. Venimos a la base, buscamos la valoración del profesor, copiamos la valoración y en observaciones pegamos. La tabla de observaciones ya está lista, le vamos a cerrar. Aquí está observaciones, ya está lista, la cerramos. Ahora vamos a ver en evaluación, necesitamos las puntuaciones, trabajos, tareas, participación, conducta, puntualidad, eso lo sacamos de la base. Aquí están. Criterio 1 es trabajos, criterio 2 tareas, y así hasta valoración del profesor. Copiamos, venimos a evaluación, seleccionamos columnas y pegamos.
Ahí están nuestros 187 registros con la valoración del profesor. Esta tabla ya está lista. Cerramos evaluación. Aquí está evaluación, recuerda. Abrimos de nuevo. Aquí está ya todos nuestros datos pegados. Cerramos. Ahora nos vamos a la tabla datos. En la tabla datos nos hace falta materia, que es el único dato que nos hace falta capturar. Entonces toda esta materia es sistemas. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos que ir sistemas, escribiendo, ¿sí? Sistemas, y tendríamos que ir colocando aquí toda esta información de sistemas. Pero para hacerlo mucho más sencillo, nos venimos a la hoja de cálculo. Aquí ponemos materia, perdón, es la celda A10, sistemas, y copiamos toda la columna hasta el último para que todos digan sistemas. Ahí la copiamos con control C, nos venimos a Access, seleccionamos la columna y le damos pegar y automáticamente nos da sistemas. Ya tenemos nuestras tres tablas construidas: la tabla de datos, la tabla de evaluación y la tabla de observaciones. Lo que vamos a hacer ya para terminar el trabajo es relacionarlas. Aquí las cerramos las tablas, le decimos que sí, y lo que vamos a hacer es relacionarlas como en nuestro archivo, con estas líneas que aparecen aquí, ¿sí? Estas líneas para relacionarlas. Entonces, ¿a dónde aparece eso? Aparece en la parte de arriba, aquí en herramientas. En herramientas vamos a trabajar en relaciones. Aquí están las relaciones, aquí están las tablas. Me está diciendo que agregue la tabla base, que agregue la tabla datos, que agregue la tabla evaluación y que agregue la tabla observaciones. Aquí están: observaciones, evaluación y datos. Agrandamos un poco estas tablas para que se vea todo el contenido. Ya están aquí nuestras relaciones. Ahora lo que vamos a hacer nada más son las relaciones que nos marca el archivo. Dice que de aquí de NIP del alumno vamos a relacionar lo de la tabla datos con la tabla evaluación. Luego dice que el nombre del alumno lo relacionamos con el nombre del alumno de la tabla observaciones. Después nos dice que valoración del profesor lo relacionamos con la tabla valoración de observaciones. Y listo, hemos terminado el archivo. Le damos guardar, recuerda que esto no se guarda. Cerramos todas las ventanas que tenemos, le damos guardar. Nos salimos del archivo. Y lo único que nos hace falta es subirlo al Drive para compartirlo con el profesor. Entonces venimos aquí a Drive, le damos nuevo, le damos subir archivo. Es posible que en la computadora te aparezcan dos archivos: el archivo de estudiantes, que es el que estás trabajando con la letra A roja, y abajo de este archivo de estudiantes aparezca otro archivo que tienes abierto. Eso te está diciendo que el archivo está abierto. En esta computadora pues no aparece doble archivo, solamente aparece el que tiene la A roja. Entonces ten mucho cuidado a la hora de compartirlo, porque si te equivocas al compartirlo el archivo ya no se va a enviar. Entonces le damos aquí seleccionar, le damos a abrir y esperamos a que el sistema cargue el archivo. Aquí está estudiantes, le damos aquí al lado puntitos al submenú,
compartir, modificamos los permisos, le damos editor y escribimos el correo del profesor para compartirlo. Le damos enviar. Y listo. Con eso hemos terminado. Espero que esta información te sirva y te ayude a mejorar tus habilidades. Cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi Twitter o de mi página web. Te agradezco que hayas visto este video y hasta la próxima.